Buenas tardes muchachos, esta será la continuación de la tercera unidad. En este caso vamos a entrar al tema 2, que es de calor. Ya se habló de calor un poco en lo que es la primera unidad. Se mencionó que el calor es una forma de energía, ¿verdad? Que aparece cuando hay un cambio de temperatura en un cuerpo, ¿verdad? Entonces los objetivos de esta práctica es estudiar las diferentes unidades de calor y definir la equivalencia en mecánica del calor, definir el calor específico y calcular el calor específico para sólidos y líquidos, haciendo uso del método de calorimetría, definir el calor latente y analizar y estudiar los cambios de fase comunes de la materia relacionándolo con el calor latente. Entonces, si se fijan aquí, pues nos hablan una pequeña introducción sobre qué es calor, ¿verdad? Dice, nosotros interactuamos con fuentes térmicas como el sol, por ejemplo, y observamos que el efecto que tiene sobre los cuerpos es que se calientan o en otros casos, otros cuerpos pues se pueden enfriar, ¿verdad? Como producto de ello, nosotros podemos percibir y medir un cambio de temperatura en dichos cuerpos, pero no todos los cuerpos se calientan de la misma manera. Entonces, ahí es a donde viene la parte de calor específico, ¿verdad? Porque es más fácil calentar un metal que calentar un pedazo de cerámica, por ejemplo, o un pedazo de vidrio. En general, en este apartado estudiaremos el calor y con qué unidades se mide, ¿verdad? Nosotros sabemos que el calor es energía, por lo tanto el calor se mide en joules. Sin embargo, hay otras unidades que también se suelen utilizar. Y entre ellas están lo que es la caloría y la kilocaloría. La caloría, dice, es la cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius, ¿verdad? Y la caloría es lo mismo, nada más que en 1 gramo, de tal forma de que 1 kilocaloría es 1000 calorías, ¿verdad? Entonces es simplemente otra unidad en la que se suele medir lo que es el calor. Entonces aquí bueno, definimos esta nueva unidad, ¿verdad? Y otra es la británica, ¿verdad? Que usan otra escala de temperatura, entonces es la cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit, ¿verdad? Y aquí nos dan la conversión, un BTU es 252 calorías y 0.252 kilocalorías. Entonces la pregunta es, nos referimos cuando hablamos al equivalente mecánico de calor? Entonces dice que James Joule pudo demostrar que cuando uno se hace trabajo mecánico sobre el agua se calienta. Entonces ahí podemos ver que el trabajo, que al final se relaciona con la energía, también lo podemos relacionar con cuánto se está calentando el agua, ¿cierto? Entonces, si se hace la conversión, él observó y calculó que por cada 4186 joules de trabajo que efectuaba en 1 kilogramo de agua, el agua aumentaba en 1 grado Celsius. Que esa es la definición de una kilocaloría, ¿verdad? Que 1 kilogramo de agua aumente una temperatura de 1 grado Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 4186 joules es el equivalente de una kilocaloría. Y ese es el equivalente mecánico del calor y la forma como nosotros hacemos las conversiones o la conversión, mejor dicho, de calor en forma de calorías a forma de joule, ¿verdad? En forma que es la unidad de energía que hemos manejado anteriormente, ¿verdad? Entonces, esto ya se nos ha mencionado anteriormente. Lo que hace particular y diferente una sustancia es su configuración molecular. O sea, no es lo mismo tener un metal que un vidrio, que madera, que plástico. Entonces no todas se van a calentar igual. Y eso está en este calor específico, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que qué tan fácil va a ser calentar un material o va a depender de varias cosas, ¿verdad? Entre ellas la masa, que es la cantidad de material que nosotros estamos calentando, y el calor específico, ¿verdad? Y en general, entonces el calor para pasar un cuerpo de una temperatura a otra, lo podemos calcular con esta fórmula, ¿verdad? Donde el calor específico se mide en joules sobre kilogramo, grado centígrado, o también tiene su equivalente en joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces hay que fijarse bien en las tablas que nosotros busquemos en el libro, a ver el dato, si me lo está dando en Celsius o si me lo está dando en Kelvin, ¿verdad? Para saber en qué unidad de temperatura tengo que trabajar yo. Aquí
el libro nos manda, dice la tabla 10.1, pero les recuerdo que yo creo que esto fue hecho con la unidad, perdón, la edición anterior del libro. Entonces esto sería para nosotros capítulo 11, si no me equivoco. Este ejercicio que sale acá, en realidad lo pusieron muy temprano. Este video es la solución de un ejercicio y tiene que ver con la siguiente diapositiva. De hecho, es una de los ejercicios que está en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a pasar primero a la siguiente diapositiva, a donde nos introducen lo que es calorimetría. Entonces dice que calorimetría es un proceso que se produce, es un proceso en el cual se produce un intercambio de calor entre sustancias. Por ejemplo, yo ya les había dicho que cuando yo pongo café en una taza, entonces el café está caliente, la taza está fría. Entonces el café se va a enfriar y la taza se va a calentar hasta que ambas lleguen a una temperatura común o temperatura de equilibrio, como se había dicho anteriormente. Entonces, este método asume que estos cuerpos son térmicamente aislados, ¿verdad? Esa es la suposición que nosotros vamos a hacer. Porque claro, también si yo tengo la taza de café y el café, estos van a disipar calor con el ambiente, ¿cierto? O sea, en general el café se va a enfriar no solo porque está en contacto con la taza, sino que está en contacto con el aire. Pero, para efecto de los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, vamos a asumir que son térmicamente aislados, o sea que solo están en contacto térmico la taza y el café, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a estos recipientes o a estos sistemas que están térmicamente aislados, ¿verdad? Solo los cuerpos que están en el sistema interactúan entre sí, no tomamos en cuenta el entorno, le llamamos calorímetro, ¿verdad? Por eso a este método se le llama calorimetría. Porque nosotros vamos a asumir que solo estos cuerpos están interactuando en el sistema, ¿verdad? No estamos considerando, como repito, el entorno. También se le llama el método de mezclas. Entonces dice que para determinar el calor específico de una sustancia, que usualmente eso es lo que nos van a preguntar, se coloca una sustancia cuya masa es previamente medida en una cantidad de agua a una temperatura conocida. Como el recipiente, dice, calorímetro es aislado, entonces se conserva la cantidad total de calor y podemos decir que el calor total es igual a 0. O, en otras palabras, que el calor ganado es igual a negativo el calor perdido. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿O qué es lo que... Bueno, voy a terminar de leer. Una sustancia le transfiere calor a otra sustancia hasta que se alcance el equilibrio térmico. Y aquí hay un pequeño video de calorimetría. Este no es hecho por gente de la universidad, pero igual les puede ayudar pues a guiarse. Pero en general, ¿qué es lo que me quiere decir esta última oración o qué es lo que está pasando? Tal y como les dije, ¿verdad? Si yo tengo la taza de café y el café, ambos están a temperaturas diferentes y estamos ignorando que ambos van a perder calor con el ambiente, ¿verdad? Están térmicamente aislados, digamos, solo están interactuando el uno con el otro. Entonces, al final, cuando yo vierto el café en la taza va a subir en temperatura y el café con el tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo va a bajar su temperatura hasta que ambos lleguen a una temperatura común. Ahora, el detalle es, como ambos están cambiando su temperatura, ¿cierto? Entonces, en ambos cuerpos puedo medir yo el calor. Entonces, la taza se está calentando, ¿cierto? Entonces la taza está ganando calor, ¿cierto? El café se está enfriando, entonces el café está perdiendo calor. Entonces lo que me está diciendo esto a mí es que el calor que se pierde más el calor que se gana tiene que ser igual a 0. O sea, la energía se está conservando. No sé si lo están viendo. Si yo lo estoy viendo, si quito la palabra calor y uso la palabra energía, lo que estoy diciendo es, ok, como el sistema es aislado, entonces la energía que está ganando la taza más la energía que está perdiendo el café tiene que ser igual a 0, ¿cierto? O sea, técnicamente lo que me está diciendo es la energía que el café le está dando a la taza son la misma, ¿verdad? Uno lo está perdiendo, el otro lo está ganando. Y al final, si nosotros hacemos un despeje, tenemos que la suma de todos los calores ganados tiene que ser igual a negativo la suma de todos los calores perdidos.
¿Y por qué es esto? Pues porque al final el calor perdido, recordemos que es una cantidad negativa, ¿verdad? Entonces negativo por negativo, ambos lados me van a quedar positivos. Y cheque, ¿verdad? Entonces, a continuación se vienen una serie de ejercicios. Entonces, si se fijan, este ejemplo número 1 es el que yo les dije que salía en la parte 1 acá, ¿verdad? Bueno, en la parte aquí. Este video de aquí abajo, ¿verdad? Este video es este ejercicio. Entonces ese no lo vamos a ver ahorita, pero está muy bien explicado, ¿verdad? Es sencillo y es un buen ejemplo. Lo único que que voy a decir que aquí nos dan variables como masa, temperatura, masa del café y temperatura del café, bueno, y temperatura del equilibrio térmico, y nos piden cuánto es el calor específico de la taza. Entonces simplemente se termina siendo, nosotros hacemos calor ganado igual a menos calor perdido y termina siendo un ejercicio de despeje para lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo 2, ese sí lo vamos a ver aquí ahorita. Entonces dice, en 0.4 kilogramos de agua a 22 grados Celsius se echa un trozo de plomo a 200 grados Celsius. Determine la cantidad de plomo necesaria para que la temperatura final sea de 25. Entonces en estos ejercicios es pura interpretación. Nosotros tenemos que saber interpretar qué dato se nos está dando y qué dato o qué variable nos están pidiendo. Entonces fíjense bien. Esto de acá dice, es creo el mismo, es un error, ¿verdad? Si se fijan, esto que dice aquí de solución, técnicamente es esto de acá. Entonces esto es un error aquí escrito, ¿verdad? Pero vamos a hacer técnicamente lo que tú tendría que estar redactado. Entonces, si se fijan, yo tengo una cantidad de agua, esa cantidad de agua está a 22 grados Celsius y yo le he hecho un trozo de plomo que está súper caliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si asumimos, ¿verdad? Que es en todos estos ejercicios tenemos que asumir que los podemos resolver con calorimetría y que los cuerpos están aislados, ¿verdad? Entonces, si nosotros asumimos eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Al meterle ese trozo de plomo muy caliente al agua, entonces el agua se va a calentar, ¿cierto? Y el plomo se va a enfriar y ambos van a llegar a una temperatura común después de un tiempo. Entonces lo que me dice a mí es determine la cantidad de plomo, o sea que me están pidiendo la masa, ¿verdad? ¿Cuánto plomo es necesario para que bajo estas condiciones la temperatura final o la temperatura de equilibrio sea de 25 grados Celsius? Entonces, tomando eso en cuenta, yo pongo los datos. La masa de agua que me dan es 0.4. La temperatura inicial, sub 0 significa inicial, la temperatura inicial del agua es 22 y la temperatura inicial del plomo es de 200. La masa del plomo no la sé, eso es lo que me están pidiendo. Determine la cantidad de plomo. Entonces me están pidiendo la masa de plomo. Y la temperatura final o la temperatura de equilibrio es de 25 grados Celsius, porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Cuánto plomo ocupo yo para que la temperatura de equilibrio sea 25? Entonces nos vamos a tablas del libro y buscamos cuánto es el calor específico del agua y del plomo, ¿verdad? Porque de nuevo, este dato a mí no me dicen cuánto es el calor específico de cada uno, pero yo sé que estoy trabajando con agua y con plomo. Entonces me voy a las tablas y como yo tengo aquí la temperatura en Celsius, las tablas las busco en también Joule sobre kilogramo Celsius, ¿verdad? Para que sean unidades consistentes, ¿verdad? Entonces el calor específico del agua es 4186 y el calor específico del plomo es 130 Joule sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, fíjense bien, eh, voy a sacar esto, solo espérenme un momento, es que siento que puede ser más fácil así. Ok,
Entonces, fíjense bien, yo tengo los datos y al final lo que yo tengo que hacer va a ser lo siguiente, ¿verdad? Que el calor ganado tiene que ser igual a negativo todo el calor perdido. Entonces, bajo este concepto, ¿quién gana calor? El agua, ¿verdad? Porque el agua está fría y le estoy metiendo yo algo muy caliente. ¿Y quién va a perder calor? El plomo, ¿cierto? Porque el plomo es el que está caliente y se va a enfriar. Y en general, recordemos que Q es M por C por delta T, donde delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, cada uno de estos cuerpos va a tener la misma temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Pero ambos empiezan a temperaturas distintas. El agua empieza a 22 grados Celsius y el plomo empieza a 200 grados Celsius. Entonces, lo siguiente que hace el ejercicio en este caso es, o en el campus, es encontrar este delta T para el agua y encontrar este delta T para el plomo. Y eso es lo que hacen aquí, ¿verdad? Entonces delta T del agua es la temperatura final o la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, o sea 25 menos 22, 3 grados Celsius. El agua va a aumentar su temperatura en 3 grados Celsius y el plomo, temperatura final menos temperatura inicial del plomo es igual a la temperatura final, va a ser la misma, ¿verdad? Porque ambos van a quedar en equilibrio. 25 grados Celsius menos 200 grados Celsius, que es la temperatura inicial del plomo. Entonces, si yo hago ese cálculo, me da negativo 175 grados Celsius. O sea, va a bajar su temperatura en 175 grados. Entonces, luego, lo que hacemos es, pues, esto quedó como 3 grados Celsius y este quedó como menos 175 grados Celsius. Entonces, luego, nos vamos a esta fórmula. Y esta fórmula, pues, lo voy a poner en un cuadrito acá, es Q del agua sería M del agua por C del agua por el delta T del agua que encontramos ahí. Y eso es igual a negativo masa de quién? De plomo por calor específico de plomo por el cambio de temperatura de quién? Del plomo, ¿verdad? Y eso es lo que está plasmado acá, ¿verdad? Nada más que ellos lo pusieron al revés. Primero pusieron el plomo y después el agua. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, menos, porque el que está perdiendo es el plomo, masa de plomo, C plomo, delta T plomo, igual a masa agua, C agua, delta T agua. ¿Cuál es lo que nosotros ocupamos? Ocupamos la masa del plomo, porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, si se fijan, masa de plomo, ¿verdad? C de plomo está multiplicando, pasa dividiendo. Delta T de plomo está multiplicando, pasa dividiendo. Y este menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo, pero al final entre menos 1 es simplemente poner el negativo acá, ¿verdad? Entonces esto me queda negativo y toda esta expresión. Y eso después es simplemente trabajo en la calculadora, ¿verdad? Ustedes hacen todo este cálculo. Y de hecho aquí no lo, pues, si se fijan, no lo hicieron. Entonces vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Entonces aquí tengo la calculadora. Y voy a copiarlo. Vamos a hacer algo por mientras. Voy a ir a otra página acá, solo para que lo tenga a mano. Yo tengo que la masa de plomo va a ser igual a menos, ¿quién? Masa del agua, C del agua, delta T del agua sobre C de plomo y delta T de plomo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, yo lo voy a hacer en este caso de un solo y en la calculadora. Entonces es menos. ¿Menos quién? La parte de arriba. O sea, abro paréntesis. El agua es 0.4, ¿cierto? Si no me equivoco. Estos datos los tengo por acá. El agua es 0.4. 0.4 por
el calor específico del agua es que es 4186 por el cambio de temperatura del agua que vimos que era 3. Ok, ahí ya puse todo lo que es la parte de arriba. Esto está dividido entre, y abro paréntesis de nuevo, ¿verdad? Abro paréntesis para que lo diga. Estoy dividiendo entre todo lo que está dentro de ese paréntesis. ¿Y quiénes son? Este por este, ¿verdad? Entonces, C de plomo, 130, ¿verdad? Entonces, 130 por delta T de plomo, que vimos que era negativo 175, ¿verdad? Cierro paréntesis. Entonces, ahí la calculadora ya sabe que es menos la cantidad de arriba entre todo lo que está en el paréntesis. Y a dar igual, esto me da a mí 0.2208 y debería de estar en kilogramos, ¿verdad? Y esa es la cantidad de plomo que se tendría que meter para que el equilibrio térmico se dé en 25 grados Celsius. ¿Tiene sentido? Pues piénsenlo bien, ¿verdad? Estoy diciendo yo que plomo a 200 grados Celsius lo voy a meter en agua y la temperatura final de la mezcla va a ser de 25 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, si se fijan, si yo tuviera un trozo grande de plomo, entonces sería imposible que, por ejemplo, que el agua pase de 22 a 25 así nomás, ¿verdad? Entonces, para que el agua se caliente ese poquito, o sea, solo 3 grados Celsius, la cantidad de plomo que le tengo que meter es poquita, ¿verdad? No puedo ponerle una cantidad grande de plomo. Entonces, por eso sí podría decir yo que tiene sentido la respuesta, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a volver a lo que es el campus. Fíjense bien que yo noté que el campus tiene un error. Si yo le doy dar otra vez al siguiente, me vuelve a calorimetría. Si le doy siguiente, me vuelve a calorimetría. Y lo que pasa es, si ustedes se fijan, el número 1 es el de los objetivos. El número 2 es este de calor. El número 3 es este de calorimetría, pero se fijan que no pasó del 2 al 3, ¿verdad? O sea, si yo le doy siguiente, vuelve a caer en el 3, pero aquí abajo, ahí, supuestamente siguen. Entonces no sé cuál es el error, pero lo bueno es que no nos impide de movernos al 4 si hacemos clic directamente en el 4, ¿verdad? Entonces, les repito, hay un error y de aquí en adelante las flechas no sirven, entonces hacer clic directamente en el número, ¿verdad? Entonces vamos a la parte 4, que es cambio de fase y calor latente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Por los momentos hemos visto nosotros que en un cambio de calor, cambio de temperatura, el cuerpo gana y pierde calor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Todos nosotros sabemos, si cuando yo meto agua al freezer, ¿verdad? El freezer está debajo de la temperatura de 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces ustedes saben que si yo dejo esa agua ahí, esa agua se va a congelar. Entonces, ¿qué sucedió con el agua? Pues sigue siendo agua, el hielo sigue siendo agua, solo que es en estado sólido. Lo mismo puede pasar si ustedes ponen agua a hervir, ¿verdad? Después de mucho tiempo, el agua va a llegar a 100 grados y después el agua va a empezar a evaporarse, ¿verdad? Y va a empezar a ser vapor de agua. Sigue siendo agua, como entre comillas, ¿verdad? Sigue siendo agua, nada más que en forma gaseosa, ¿verdad? En forma de vapor. Entonces, fíjense bien, esto es lo que nosotros vamos a estudiar ahorita, cambio de fase y calor latente. Dice, los cambios de fase que puede tener una sustancia se resumen en la figura 2. Las líneas rojas indican que se debe de agregar calor a la sustancia para cambiar su estado, fusión y vaporización. Y las líneas azules significan que es necesario quitar calor del objeto para cambiar su estado, condensación y solidificación. Entonces nosotros tenemos en general o los estados comunes, ¿verdad? Porque existen otros estados, pero no se estudian en la clase o no son tan comunes. Sólido, líquido y vapor. Si nosotros nos vamos a agua, hielo, agua y vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le agrego, por ejemplo, si yo tengo hielo y yo lo quiero en líquido, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es agregarle calor y a ese proceso se le llama fusión, ¿verdad? Si yo tengo líquido y lo quiero solidificar o lo quiero hacer hielo, si yo tengo agua, le quiero hacer hielo, le llamamos solidificación. Y entonces el agua va a perder calor para pasar de líquido a sólido, ¿verdad? Lo mismo que si yo quiero pasar de líquido a vapor, se llama vaporización, porque el líquido entonces gana, en este proceso gana calor. O si yo quiero de vapor pasar a agua,
entonces ese proceso se llama condensación y el vapor tiene que perder calor para pasar en esa fase. Entonces fíjense bien, aquí hay otros dos, de sólido directamente a vapor, le llaman sublimación, y de vapor directamente a sólido le llaman sublimación inversa. Pero si no me equivoco, en la clase nosotros no miramos ese proceso, solo miramos estos intermedios, ¿verdad? Entonces dice, una sustancia normalmente cede o absorbe calor de su entorno de su entorno, resultando en un cambio de temperatura. Pero, ¿qué sucede en un cambio de fase? Mientras se está efectuando un cambio de fase en una sustancia, esta cede o absorbe calor, pero su temperatura no cambia mientras se da este proceso. Sí, o sea, cuando yo si yo tengo agua en 0 grados Celsius, el agua eventualmente se va a congelar, ¿cierto? Y cuando pasa de ser agua a ser hielo, sí puede seguir en 0 grados Celsius. O sea, no va a haber un cambio de temperatura posteriormente. Puede enfriarse más. Pero en el momento que pasa de ser agua a hielo, no hay un cambio de temperatura. Se da en un delta T igual, ¿verdad? Pero siempre siempre estamos ganando o perdiendo calor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros ya hemos definido como calor es masa por calor específico por un cambio de temperatura. Pero en un cambio de fase, no hay un cambio de temperatura. O sea, justo en el momento que cambia la fase, no hay un cambio de temperatura. Entonces el calor no se puede medir de esa forma. Entonces tenemos que encontrar una forma, no es que el calor no se puede medir de esa forma, sino que no hay una forma de medir el calor de cambio de fase de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar formas en cómo describir el calor para cambios de fase. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a definir ahorita en el campus. Dice, durante el cambio de fase lo que pasa a nivel molecular es que la energía que se agrega durante el proceso se invierte en separar las moléculas y romper los enlaces que se mantienen unidas. O sea, durante los cambios de fase lo que pasa es a nivel interno, a nivel molecular, ¿verdad? Caso contrario, si se quita energía, provocando un cambio de sólido a líquido o de líquido a gas o viceversa si estamos quitando calor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en los puntos de cambio de fase, ese calor interno, ¿verdad?, que se está ganando o se está perdiendo, se puede medir de la siguiente forma. Dice, punto de vapor, o sea, para pasar de líquido a vapor o de vapor a líquido, es Q por mLb, donde mLb es el calor latente de vapor y m la masa de la sustancia. Y punto de fusión, o sea, cuando yo voy a pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido, es Q igual a mLf, donde LF es el calor latente de fusión y m es la masa de la sustancia. Dice, para ambos casos, el más es cuando se agrega energía en un cambio de un sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Y en caso contrario, el menos es cuando se pierde energía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un caso como este, ¿verdad? Vamos a pasar de un sólido a un líquido, entonces sería cómo mido yo ese calor de fusión. Entonces sería la masa del sólido por el calor latente de fusión. Y es positivo porque yo estoy pasando de sólido a líquido. Y si fuera al revés, o sea, si yo estoy en líquido y estoy pasando a sólido, sería negativo la masa por el calor latente de fusión, ¿verdad? Y negativo porque va en esta dirección. ¿Ok? Entonces todo depende de si estamos ganando o perdiendo energía, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Que hay estos están en una tabla, todos esos valores de calor latente, ¿verdad? Y aquí hay un ejercicio muy interesante, la verdad, en el cual se pone, si no me equivoco, es agua hirviendo y hielo, y nosotros tenemos que preguntarnos si se va a derretir todo el hielo, si se va a derretir una cantidad del hielo,
si después de derretirse el hielo se va a evaporar, entonces es muy interesante, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos que tomar en cuenta no solo el calor de cambio de temperatura, sino también el calor de cambio de fase, ¿verdad? Entonces, pues este lo tienen que revisar ustedes por su cuenta. Y aquí hay dos ejercicios, solo quiero verificar. Sí, estos dos ejercicios, si no me equivoco, no son los ejercicios del video, ¿verdad? Entonces lo podemos ver o repasar ahorita, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto calor se requiere para evaporar 0.3 kilogramos de agua que inicialmente se encuentran a 40 grados Celsius? Dice, en este problema debemos ver que la sustancia agua hay un cambio de estado, estamos cambiando de fase y se debe añadir calor para evaporarlo, por lo que será necesario. Entonces, vamos a ver, dice, ¿cuánto calor se requiere para evaporar agua? Entonces, si yo tengo de líquido a vapor, yo sé que tiene que ganar calor el agua. Tengo que calentar el agua para que pase de líquido a vapor. Entonces, los datos que me dan es la cantidad del agua. Yo sé que el calor específico del agua es 4186. La temperatura inicial del agua es 40 grados Celsius. Y aquí le pusieron café, pero es agua, ¿verdad? La temperatura, esto no va, ¿verdad? Esto es del ejercicio anterior. Pero, o sea, no va a la parte de que es café. Pero, fíjense en lo siguiente. Esto en ningún momento me lo dijeron acá, ¿cierto? En ningún momento me lo dijeron acá. Entonces, fíjense bien. Hay que recordar que para que el agua hierva, o sea, para evaporar el agua, tiene que llegar a una temperatura específica y esa temperatura es 100 grados Celsius. Y para que el agua se congele, tiene que llegar primero a una temperatura específica y se congela en 0 grados Celsius. Y de aquí, este 100 es este dato de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que dice cuánto calor se requiere para evaporar agua que inicialmente se encuentra a 40 grados Celsius. Entonces, como yo quiero evaporar el agua, yo quiero pasarla primero de 40 hasta 100 grados Celsius. O sea, primero tengo que calentarla, ¿cierto? Y una vez que ya la calienta a 100 grados Celsius, esta agua se puede evaporar, ¿verdad? Entonces, lo primero es encontrar cuánto calor se ocupa para pasar de 40 a 100 grados Celsius. Entonces, el delta T es de T menos T sub 0, ¿verdad? 100, que va a ser ya el agua a 100 grados Celsius, ¿verdad? Menos 40, o sea, 60 va a ser mi delta T. Entonces yo tengo que el calor que ocupo para calentar el agua, ¿ok? Ese no es el calor que ocupo para evaporar el agua. Este es el calor para calentar el agua, es M por C por delta T, o sea, 0.3 por 4186 por 60, o sea, 75.348 joules. Entonces, eso es solo para calentar el agua. Pero después de calentarla, la tengo que evaporar, ¿cierto? Entonces, también ocupa un calor Q2 que va a ser igual a M por calor latente del agua. Ahora, fíjense bien, se pone positivo. ¿Por qué? Porque si recuerdan la diapositiva anterior, estoy pasando de líquido a gas y ese es un proceso en el que se gana calor. Entonces, por eso se deja positivo acá. Entonces, 0.3 por 3.33 por 10 a la 5, que ustedes lo pueden buscar en tabla, ¿verdad? Joules por kilogramo, esto está mal escrito, ¿verdad? Joules sobre kilogramo. Y eso me da 99.900 joules. Entonces, si a mí me preguntan si inicialmente el agua es 0.3 a 40 y cuánto calor se ocupa para evaporarlo, se ocupa primero el calor para calentarlo y después para evaporarlo. O sea que en total lo que yo ocupo para evaporarlo, o sea, para todo el proceso, es de 75.348 más 99.900, o sea, 175.248, ¿verdad? ¿Ok? Entonces este es un proceso en el cual
yo tengo que tanto calentarlo como evaporarlo. Entonces tuve que considerar ambas fuentes de calor, ¿verdad? Y este otro ejercicio dice, a 0.7 kilogramos de té que se encuentran a 20 grados Celsius, si se le agrega suficiente hielo, el hielo va a estar a 0 grados Celsius, nos dicen, como para tener, dice, si se le agrega suficiente hielo como para tener al final solo líquido, lo más frío posible, ¿cuánto líquido habrá en la jarra? Entonces hay que ver, dice, en esta mezcla el té se encuentra a mayor temperatura, ¿cierto? A 20 grados Celsius, que el hielo. Por lo que antes de alcanzar el equilibrio térmico, el té transferirá calor al hielo. ¿Ok? O sea, yo pongo el hielo en el té está más caliente, entonces el té va a empezar a transferir calor al hielo, ¿verdad? Y luego el hielo se va a derretir, ¿cierto? O sea que va a haber un cambio de fase. Hasta que toda la mezcla sea líquida, lo más frío posible, dice. Eso es en una temperatura final de 0 grados Celsius. Esa es la temperatura más fría que podría haber en la mezcla, dice, 0 grados Celsius. Porque si baja de 0 grados Celsius, entonces significaría que tendría que solidificarse, ¿verdad? Entonces la temperatura más fría para el líquido es 0 grados Celsius. Eso es algo que no nos dicen acá. Pero nosotros sabemos que en este caso, si consideramos que el té es básicamente agua, entonces la única forma que esa agua baje de 0 grados Celsius va a ser, pues, que se congele, ¿verdad? Entonces nosotros queremos líquido y la temperatura más baja sería 0 grados Celsius. Cuando nos piden la cantidad de líquido que quedará, o sea, el líquido total sería la masa del té más la masa del hielo. ¿Ok? Dice cuánto líquido habrá en la jarra una vez que se derrite el hielo, ¿verdad? Y para determinar la masa total necesitamos calcular primero la masa del hielo, ¿verdad? Porque si se fijan, a mí me dan la masa del té, pero no me dicen cuánto hielo es el que tengo que agregar. Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que, si se fijan, se habló bastante, pero en qué radica el ejercicio, ¿verdad? Yo sé que el té está perdiendo calor y que el hielo va a ganar calor, ¿cierto? Entonces, calor ganado es igual a negativo calor perdido, ¿sí? El té pierde calor, por eso es menos Q y se lo transfiere al hielo, ¿verdad? Los datos que me dan a mí es la masa del té 0.70, la temperatura inicial del té 20, la temperatura inicial del hielo 0, la masa del hielo no la tengo, es lo que quiero encontrar, y la temperatura final lo vamos a poner 0, la temperatura más baja posible, ¿verdad? Justo cuando se derrita todo el hielo, toda la mezcla de hielo y té va a quedar a 0 grados Celsius. El calor específico del agua es 4.186 joules sobre Kelvin, perdón, kilogramos Celsius. Y el delta T, justo como hicimos anteriormente, es temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. O sea, para el hielo es 0 menos 20. O sea, el hielo se va, el té se va a enfriar 20 grados Celsius, ¿verdad? Y para el hielo, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del hielo, 0 menos 0. O sea, ok, el hielo no va a perder, o no va a perder temperatura, sino que simplemente va a pasar de hielo a agua, pero no va a perder temperatura, ¿va? Solo está cambiando de fase. Entonces, ¿cuál es el calor que existe en el hielo? Nosotros sabemos que el calor en el hielo, en general, de la forma más general posible, porque en este ejercicio específico no, pero en otros ejercicios ustedes, como en el que está en el video, ustedes tienen que considerarlo. Entonces dice, el calor del hielo es igual a calor 1 más calor 2. Calor 1 siendo el de fusión y es y el calor 2 es el de cambio de temperatura. Pero nosotros sabemos que el cambio de temperatura va a ser igual a 0. Entonces esta cantidad de 0 y el calor total del hielo es el de no se llama fusión, se llama es el inverso, ¿verdad? Ah, no, sí es fusión porque estamos pasando nosotros de sólido a líquido, ¿verdad? Fusión. Entonces dice, esto es así porque primero se derrite Q1 y luego alcanza la temperatura de equilibrio y la temperatura de equilibrio es 0, entonces ya está ahí. Entonces fíjense bien, se pone aquí, yo le hubiera puesto negativo de un solo, ¿verdad? Eso le faltó
No, sí, este es el negativo que sí lo habían puesto acá, ¿verdad? Entonces, si fíjense aquí, dice M de hielo por LF, ¿ok? Es igual a menos la masa de T por el calor específico del T por el delta T del T. O sea, la masa del hielo es negativo MT, calor específico de T, cambio de temperatura de T sobre calor de fusión. Y pues el ejercicio no lo dice, pero vamos a asumir que el T es básicamente agua, ¿verdad? Entonces usamos el calor específico del agua para el T y hacemos el cálculo, ¿verdad? Entonces me queda que la masa de hielo es menos 0.7 por 4186 por menos 20 sobre 3.3 por 10 a la 5. Y eso me queda 0.17 kilogramos. Entonces ya encontré la masa del hielo. Y luego lo que nos pide el ejercicio es la masa total. Entonces la masa total del hielo que se derritió más el T que ya estaba originalmente es 0.70 más 0.17 o 0.87 kilogramos, ¿verdad? Entonces, pues esta es la parte, aquí termina, ¿verdad? Esta era la diapositiva 5. Esta es la parte de calor. Si se fijan, o me imagino, ¿verdad? Estos ejercicios que son así, este estuvo sencillo, digamos, el 3 estuvo sencillo. Pero este 4, que tiene tanto, que tengo que combinar técnicamente lo que es calorimetría con cambio de fase, ese ya es un poco más complicado. Entonces, además de esto, les recomiendo que miren el ejemplo que sale aquí en la diapositiva 4, ¿verdad? Que el profesor Manuel Rodríguez hace un ejercicio. Ese ejercicio está súper interesante, ¿verdad? Es bien complicado. Bueno, igual ustedes ya tuvieron un examen y ya pudieron ver, si recuerdan, la vez pasada yo hice un ejercicio de Bernoulli. El ejercicio de Bernoulli estaba súper complicado, pero al momento del examen no les van a pedir cosas pues tan complicadas, ¿verdad? No se va a llegar a estos niveles, creo yo. Pero siempre sería bueno que lo revisen para que miren todos los casos posibles que pueden existir. Entonces espero que este video que acabo que está terminando, pues les sirva de ayuda y no olviden en revisar los videos internos que tiene el campo, ¿verdad? Porque este y el otro ejercicio que resuelve el profesor Galo están muy buenos y la parte de calorimetría es simplemente para que ustedes expandan. Creo que aquí también ponen un ejemplo, aquí explican un poco más de lo que es calorimetría, pero les sirve para que ustedes expandan lo que es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, me parece que bajo este formato y por el tiempo que queda, que básicamente son 2 semanas, esta y la otra, el día de mañana haríamos una llamada de Zoom resolviendo ejercicios y dudas acerca de lo que es el tema 2, ¿cierto? O sea, estos temas de calor y de fusión y de evaporación, ¿verdad? Entonces, espero que les sirva de ayuda y muchas gracias por ver el video.